Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a empezar esta primera parte del estudio. Gracias a los chicos con la alabanza, la oración. Qué lindo es poder empezar la mañana levantando canto al Señor, reconociendo su bondad para con nosotros. Porque vamos al Señor en oración para empezar este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu nuevo amanecer. Gracias, Padre bendito, porque podemos empezar reconociendo, Señor, tu santidad, tu amor, tu poder, Señor, tu bondad para con nosotros por medio del canto. Ahora, Padre bendito, al abrir tu palabra, pedimos que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, esté puestas en ti para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante estos tiempos que vamos a tener juntos, vamos a estar enfocándonos, como platiqué un poquito ayer en la noche, acerca de la importancia de dedicar nuestras relaciones al Señor. Y qué es lo que significa eso y por qué es que debemos de dedicar nuestras relaciones al Señor. Y lo vamos a encontrar como el fundamento de nuestro estudio en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 25. Josué 24, 14 al 25. Permítame leerle aquí la palabra del Señor mientras me sigue con sus ojos. Estoy leyendo de la traducción, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y el Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso harás por los dioses de tus antepasados, los dioses que sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados, ni si abandonan al Señor y sirven a otros dioses. Él se pondrá en contra de ustedes y Él destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, le obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual les comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Cuando Josué presenta este desafío ante el pueblo de Israel, viene del transcurso de lo que experimentó no solamente Josué en su liderazgo, pero también lo que experimentó Moisés en su liderazgo. Y era esta constante subida y bajada entre la relación de Israel con Dios, ¿no? Obedientes, desobedientes. Y Josué pues llegó al punto donde
tenía que hacer ver a Israel, bueno, ustedes tienen que escoger. Ustedes tienen que tomar una posición, porque no pueden tener las cosas de las dos maneras. Hay un dicho en inglés que dice, no puedes comer tu pastel y tener tu pastel al mismo tiempo. No, en otras palabras, tu pastel entero no puede ser el mismo si le das una mordida. O escoger comértelo y recibirlo con esa mordida, o escoger no darle una mordida y tenerlo entero hasta cuando sea. Entonces no se pueden tener las dos cosas. Entonces Josué en su proclamación hace 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver hoy es el desafío, obviamente, a Israel. Josué no deja ir la realidad de que él pertenece a una comunidad. Él pertenece a un círculo social que es el pueblo de Dios. Entonces, cuando él se dirige hacia el pueblo, él está presentando no solamente el desafío de Dios para ellos, pero también el cariño que aún él tiene por ellos. Porque lo que les quiere hacer ver es que, miren, tenemos que tener la misma meta, tenemos que tener a Dios juntos. No, porque Josué fácilmente podría haber dicho al Señor, hasta aquí llego, me doy con tu pueblo. Señor, haz con ellos lo que quiera, van a ser desobedientes, no me van a poner atención, aquí la dejamos. Pero notamos que Josué aún tiene amor por su pueblo, aún quiere que su pueblo se dé completamente al Señor. Entonces él reconoce que dentro de ese círculo social, él tiene una responsabilidad para con aquellos con quienes él se rodea. Entonces, cuando empezamos hoy con nuestro círculo social. Entonces, al ver el ejemplo de Josué y el dirigirse al pueblo de Israel, ustedes quiero que se pongan en mente el círculo social de ustedes, excluyendo a su familia inmediata, los que están dentro de su hogar. ¿Con quiénes son los que se rodean? ¿Con quiénes son los que se rodean que probablemente aún no conocen al Señor? Aquellos compañeros de trabajo, aquellos amigos o amigas con quienes se juntan durante la semana o fines de semana, amigos de la escuela, compañeros de la escuela. Tengamos en mente eso, porque a eso es lo que se está dirigiendo Josué en este momento. Su pesar en el corazón ahorita es por el círculo social fuera de su propio hogar. Y empezamos entonces como empieza Josué. Josué pone su posición ante el pueblo de Israel inmediatamente, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden regresar a lo que adoraban sus antepasados o adorar al Señor que nos liberó de Egipto. Pero sea lo que sea, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él puso ya su posición, pero él no quiere dejar por alto la posición de ellos. Él todavía les anima, pero al mismo tiempo vamos a ver más adelante que reconoce y respeta la decisión propia de uno, ¿no? Y entonces empezamos que a Josué, al compartir, él está compartiendo su fe, él está compartiendo el fundamento de su vida. Como que cristianos, como hijos del Señor, el ejemplo de Josué pasa a nosotros también, ¿no? Es nuestra responsabilidad ante nuestro círculo social hacer nuestra fe ser conocida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, compartimos la bondad de Dios con otros. Es nuestro llamado a hacer saber a aquellos que no conocen al Señor acerca del amor del Señor. Es nuestra responsabilidad hacerles saber a aquellos que no conocen al Señor que hay salvación en Cristo Jesús. Compartir la bondad del Señor es algo lindo cuando lo podemos hacer al juntarnos juntos. Ese círculo compuesto de todo tipo de ser querido. Ahora, el desafío es ese mismo.
compartir nuestra fe con nuestro círculo social, porque nuestro círculo social está compuesto por diferentes tipos de personas, diferentes personajes, diferentes maneras de pensar. Hay temores probablemente al compartir nuestra fe de que vamos a ser rechazados, vamos a perder amigos, o probablemente está simplemente la pena de que van a pensar de mí al decir que voy a la iglesia, o que van a pensar de mí al decir que yo creo en Dios, cuando vivimos en una generación donde más y más se trata de alejar de Dios. Lo que aprendemos de Josué es que va a haber un punto donde también nosotros tenemos que tomar una decisión en cómo es que compartimos a Dios a este mundo. Ahora entran dos cosas. Podemos compartir al Señor por medio de plática, ¿no? Cuando vamos a evangelizar, compartimos al Señor por medio de nuestro hablar, compartimos su bondad, compartimos su amor. Pero otra cosa importante es que compartimos también al Señor en nuestro testimonio. Como vivimos nuestra vida, tiene que proclamar algo diferente a lo del mundo. Si allá afuera no se ve ninguna diferencia entre yo y cualquier otra persona que no es creyente, tengo que cuestionar cómo es que estoy viviendo yo mi vida ante Dios. Porque mi manera de ser debe de proclamar algo diferente a lo que está allá afuera en el mundo. Entonces, al compartir la bondad de Dios, significa compartir no solamente por testimonio, pero compartir también cómo es que vivimos nuestra vida fuera de la iglesia. Porque es fácil decir Dios te bendiga dentro de la iglesia. Es fácil decir, hermano y hermana, que el Señor te bendiga y un gran abrazo dentro de la iglesia. Es fácil decir, Cristo te ama y todos gritar, amén. Pero allá afuera hacemos lo mismo. Porque allá afuera es donde verdaderamente toca la diferencia. Me acuerdo con el pastor antes de mi hermano Carlos, pastor Osvaldo Silvera. Él tenía en mente y en su corazón que cuando habían eventos evangelísticos, no es que no amaba a su congregación, pero no era su objetivo primordial al planificar un evento evangelístico. Porque si las sillas se llenaban con creyentes, ¿cuál era el sentido? La importancia eran aquellos que estaban por recibir a Cristo. Ese corazón en nuestro vivir es el que debe de estar allá afuera, ¿no? Cuando proclamamos la bondad de Dios, estoy allá afuera viviendo mi vida para adorar a Dios, pero también reconociendo que como vivo mi vida, puede tocar a alguien algún día. O puede tan siquiera sembrar la semilla del amor de Dios. No significa que en ese mismo instante mi vida va a cambiar la vida de alguien más, pero si mi vida puede ser un pequeño impacto que deje en mente de ese corazón, ¿por qué es que esa persona es diferente a mí? O que ese corazón llegue a preguntar, ¿dónde puedo hallar lo que tiene ese compañero de trabajo o ese compañero de la escuela? Es nuestra responsabilidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, 16 al 8 nos dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, que tan diferentes lo conocemos ahora. Perdón, pensábamos en Cristo, sí, que tan diferente le conocemos ahora. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado
la tarea de reconciliar a la gente con Él. Es nuestro deber, en la manera que compartimos, pero en la manera que vivimos, reflejar que nuestra vida no es la misma. En el devocional vimos acerca de las responsabilidades entre esposos y esposas. Es nuestra responsabilidad reflejar a Cristo en nuestro matrimonio. Es nuestra responsabilidad reflejar cómo es un matrimonio para aquellos matrimonios que no conocen a Cristo. Aquellos matrimonios que están luchando y no saben cómo componer su matrimonio. La respuesta es Cristo. Y nosotros podemos ayudar. También, al compartir la bondad de Dios, nuestra manera de vivir, nuestra manera de compartir por medio de nuestra lengua, también es nuestro deber compartir el deseo de Dios. El amor de Dios, la bondad de Dios de querer salvar al mundo, nos hace ver el deseo de Dios. Para Israel, Josué era que el deseo de Dios era que Israel recibiera la bendición que se le había prometido. Pero si no lo hacían, si escogían ir a otro lado, que les dijo Josué, el Señor va a destruirlos. Va a destruirlos porque no quieren tener esa relación con Él. Entonces, ¿por qué Él va a querer tener relación con ustedes? En el día de hoy que vivimos, esa es la situación del mundo. El mundo no tiene nada que ver con Dios, y aunque Dios quiere algo que ver con ello, Él no puede negar que Él es un Dios justo y que el castigo del pecado se va a pagar. Es donde entramos nosotros, compartiendo el amor de Cristo, compartiendo que por qué es que Cristo vino a este mundo, por qué es que el Señor permitió que su Hijo sacrificara su vida en una cruz. Todo esto, toda esta historia nos hace ver el deseo del Señor. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos sean salvos. Ese amigo que tienes en mente, esa amiga que tienes en mente, ese ser querido, el Señor quiere salvación, es su deseo. Es lo que la bondad de Dios quiere hacer, es lo que la bondad de Dios hizo por nosotros, porque Él desea salvación para su creación. Segunda de Corintios 5, 19 al 21 nos dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es nuestro deber proclamar el deseo de Dios. Es nuestro deber, a través de no solamente compartir el Evangelio, pero como vivimos nuestra vida, proclamar el deseo de Dios en salvar el mundo. También lo que Josué hace es permitir que su fe sea conocida. Como creyentes tenemos una responsabilidad a que otros vean que somos cristianos. No somos llamados a ser agentes 007, a que nuestro cristianismo lo tengamos en secreto y cuando se necesite lo sacamos. Nuestra fe se debe de reflejar todo tiempo, al amanecer en todo tiempo, al anochecer en todo tiempo. ¿Y cómo es que hacemos esto? Bueno, viviendo una vida fiel al Señor. Cuando entramos a una relación con Jesucristo, entramos a una relación donde, como Josué, proclamamos que Dios es el único para nosotros. Al entrar en una relación con el Señor, hemos dicho, como proclamó Israel, dejamos todo lo que era del pasado y seguimos ahora
a Dios completamente. Reconocemos que en Dios es donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Cuando el mundo ve nuestra vida, el mundo debe de ver que hay algo que les hace ver de que nuestra vida es completamente diferente a la de ellos. Somos llamados por medio del Señor a reconocer que en nuestra salvación somos adoptados como hijos de Dios. Significa que nuestra vida se vive como hijos e hijas de Dios. Hay algo diferente en nuestro vivir. Nuestra fe debe proclamar que somos un pueblo de Dios. Y eso no va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. El Señor sabe que no va a ser fácil, pero somos llamados a reconocer que somos de Él. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, vemos un gran, lo que se llama como el Shama en hebreo, que es, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ese es lo que la parte que se llama en hebreo el Shama, el llamado a Israel a reconocer que Dios es Dios y Él es único. Y después sigue con eso: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En otras palabras, todo lo que hagas, a donde sea que estés, debes de ser fiel al Señor. Tu vida debe de reflejar una vida que proclama ser fiel al Señor. Nuestra vida, entonces, si es fiel al Señor, debe ser también una vida que refleja al Señor. Cuando permitimos que nuestra fe sea compartida, damos lugar a que nuestro círculo social pueda entender nuestras convicciones. Probablemente no estén de acuerdo con nuestras convicciones, pero las van a entender y las van a aceptar. La decisión de ellos va a ser de ellos, pero nuestra responsabilidad es hacer saber a los demás: yo soy de Cristo, yo soy fiel a Cristo y mi vida va a reflejar esa fidelidad. Es lo que hizo Josué. Yo voy a ser siervo de Dios. Ustedes pueden tomarlo de una manera negativa o positiva, hagan lo que van a hacer, pero yo voy a servir al Señor. Y eso sé que no es fácil también, porque vivir una vida que refleja al Señor a veces va a tener que significar dejar ir cosas que hacíamos antes con ese círculo social, que ahora no es de bendición y que nos llena a otros de bendición. Cosas que el Señor ve un poco más como negativo que positivo. Y cuando tenemos que hacer ver a esos seres queridos que, mira, yo ya no me siento confortable haciendo esas cosas, o ya no me siento confortable yendo a esos lugares con ustedes, o ya no me siento confortable platicando con esas palabras que usan. Es difícil especialmente cuando son amigos o seres queridos tan cercanos a nosotros que no queremos hacerlos sentir que nos queremos aislar de ellos. Y ese no debe ser el sentido. La idea de ser fiel al Señor, la idea de reflejar una vida que refleja al Señor, no es para aislar al círculo social. Es simplemente para poner su posición ante su círculo social.
Y dentro de esa posición hacerle saber a otros, no quiero aislarlos de mi vida, es más, quiero que conozcan por qué es que mi vida es así. Josué no estaba tratando de aislar a Israel y hacerle saber, ya no quiero nada con ustedes. Son un pueblo pecaminoso que lo tenían hasta aquí a Moisés y a mí hasta aquí. No, proclamo ser siervo del Señor porque también quiero que ustedes se unan a mi decisión y todos seamos siervos del Señor. El reflejar a Cristo en nuestra vida, el reflejar al Señor ante nuestro círculo social, no es decirle que yo soy mejor que ustedes. No es apuntarles a ellos o gente pecaminosa. No es decirles, mira, por eso es que vas a irte al infierno, porque hablar de esa manera fea. No es hacerles saber que así como Cristo me ama a mí y trajo salvación a mi vida y vivo esta vida, la vivo no para hacerte sentir como si sos algo menos que yo, sino hacerte saber que esa vida te espera también a ti en Cristo Jesús. Mateo 22, 34 al 40 nos dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, este era el Señor que había dado respuesta, se juntaron para interrogarle nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Entonces, en nuestra fidelidad al Señor, no solamente proclamamos nuestro puesto como cristianos, pero al mismo tiempo cumplimos con este segundo mandamiento, que no es que aislamos a los que no creen en el Señor, sino que también en nuestra fe buscamos reflejar una buena vida porque amamos a ellos y queremos que ellos también alcancen a conocer al Señor como nosotros. Ahora, hay algo importante, y Josué nota esto en su proclamación a Israel: es decisión de la persona, es una decisión individual. Nosotros podemos proclamar el amor de Dios, nosotros podemos reflejar el amor de Dios, pero no podemos forzar el amor de Dios en la vida de alguien. Nuestro llamado es compartir por medio de nuestra boca al proclamar, y compartir por medio de nuestro testimonio cómo vivimos nuestra vida. Pero tenemos que reconocer que somos llamados a que nuestra fe sea escogida. Entonces, ¿qué significa eso? En el fin, al compartir el Evangelio, al dar el amor de Cristo a otros, al compartir lo que sea que tiene que ver con el Señor, en el fin tenemos que aceptar que el resultado es entre Dios y el individual. Nosotros no tenemos nada que ver después de compartir el Evangelio. Yo me acuerdo que compartía un pastor, fue en la iglesia de Norwalk, donde crecí y estuve con mis hermanos Castañeda. Él ya estaba pastoreando en el desierto, pero en ese tiempo todavía estaba yo en Norwalk, y tuvimos un pastor que compartió acerca de una experiencia en cuanto a un evento evangelístico. Y en este evento evangelístico se hizo el llamado al altar para aceptar al Señor. Y durante la predicación había entrado alguien que estaba ebrio. Y
Uno de los ujieres le animó a la persona que pasara adelante. Y el hombre, pues, todavía bajo la influencia del alcohol, pues no quiso, solo estaba escuchando. Se le veía que el corazón le había tocado la palabra de Dios, pero no quería. Se puso firme en su posición. No, pero está bonito todo eso, pero no quiero nada con el Señor. Y el mujer, pasa adelante. Y poco a poco, empujándole, pasa adelante. Bueno, lo chistoso, no tan chistoso que ocurrió, es que este mujer, en fin, ya molesto porque obviamente él veía que esta persona, ella necesitaba el Señor, necesitaba salvación, pero él con cabeza dura decía que no, no y no. Al fin lo llevó al altar con un machete en la espalda. O vas o vas. Tenemos que respetar que en el fin la decisión va a ser del individual, y lo que ocurre allí no tenemos nada que ver nosotros. Es entre el individual y Dios. Josué reconoció que él podía tomar su posición, pero no podía tomar la posición del pueblo. Ellos iban a tener que arreglarse entre ellos y Dios. Hay un evento en Hechos, capítulo 26, 15 al 29, que ocurre entre Pablo al ser presentado ante el rey Agripa y su consejería. Y para no hacérselas larga, ahí esta parte, pero la situación que ocurre entre Pablo y la corte del rey es que llega a un punto donde el rey dice: bueno, Pablo, vos estás cerca, vos estás tratando de convertirme al cristianismo, ¿verdad? Y Pablo llega a ese punto donde sí, obviamente él quiere que acepten al Señor, pero Pablo les hace saber que el punto no es el forzarlos a ellos. Pablo respeta de que la decisión en el fin, el resultado de todo va a ser entre el rey, su corte y Dios. El deber de Pablo era simplemente proclamar el evangelio del Señor. Lo pueden leer más a fondo entre ustedes por respeto al tiempo. Pero Pablo lo que llega entonces a su conclusión es que él decide hacerles ver: mi oración es que ustedes acepten al Señor. Esa es mi oración. Pero noten que Pablo respeta eso. Él dice: mi oración. No saca machete o espada y les hace saber: mi oración es esta, y con esta espada se va a cumplir. No, él simple lo deja: es mi oración que hacer. Pero rey Agripa, yo no te voy a forzar a hacer nada. Eso queda entre vos y Dios. Que nos lleva a este próximo punto, que en el fin la decisión tomada es por el individual. Josué sabía, como Pablo, y reconocían que en el fin la decisión está en la mano del individual, no la nuestra. Nuestro deber ante nuestro círculo social es compartir a Cristo, como vivimos nuestra vida, y compartirlo por boca, pero en el fin respetar que la decisión es de ellos. Ahora, esta decisión personal se llama decisión personal por un motivo, ¿no? Nadie nos forzó a nosotros a venir a Cristo. Nosotros vimos nuestra situación, nosotros vimos nuestra necesidad y aceptamos que el único que iba a poder suplir lo que necesitábamos era el Señor, y nuestra decisión propia fue aceptarlo. Tenemos que respetar eso. Me imagino, pueden pensar en su círculo social, ese corazón duro que ustedes
Ya lo tienen hasta aquí. ¿Cuándo vas a aceptar al Señor? Tienen en el corazón esa persona que cada noche están arrodillados, orando por él o por ella y esperando cuándo es que va a aceptar al Señor. Y a veces queremos torcer manos o brazos, a veces queremos sacudir. Ya acepta de una vez. Necesitas a Cristo. Pero lo lindo de la salvación en Cristo, lo bello de venir ante sus pies, es que es eso, lo personal. Porque es un momento íntimo entre Cristo y el pecador. ¿Por qué es que Josué no iba a torcer los brazos de su pueblo? Porque como Josué experimentó esa relación íntima con Dios, él quería que su pueblo también tuviera lo mismo. Ustedes tienen que ir a Dios por su propia voluntad, porque ahí es donde van a ver cuán especial es seguir a Dios. Es consejo duro, porque no es fácil ver la vida de un ser querido ser desperdiciada en el pecado. No es fácil, especialmente cuando vemos que el pecado está ahogando esa vida en una manera tan negativa que aún lo puede llevar a la muerte. No es fácil ver a familia o seres queridos ahogarse en drogas. No es fácil ver a seres queridos ahogarse en el alcoholismo. Pero hay que tener fe en que la decisión entre esa persona y Dios, si seguimos orando, si seguimos proclamando su amor, esa alma puede venir al Señor. Cuando estaba en la preparatoria, mi abuelo estaba en sus últimos días con cáncer y no había reconciliación con Dios. No quería saber nada con el Señor. Parece que había tenido una experiencia negativa en su pasado, pero la cosa es que mi abuelo no quería nada con Dios. Mis tíos hablaron con él, mis tías hablaron con él, nada. Mi papá se preparó para ir a Nicaragua y a tener su último tiempo con su papá. Y en mi corazón estaba ese pesar, bueno, ¿y qué va a pasar con mi abuelo? ¿Qué va a pasar con él? Porque está ese temor, y debe de estar ese temor, porque el temor de un ser querido irse a la vida sin Cristo, a la muerte sin Cristo, o al mundo, debe de dar un sentido de urgencia. Yo necesito compartir, yo necesito hacerle ver a la gente que hay un Dios que les ama. Y me acuerdo que mi papá, antes de irse, yo le pregunté, ¿qué va a pasar en mi pueblo? Y mi papá calmadamente me dijo, vos no te preocupes. Y me acordó acerca del libro de Hechos, el encuentro del carcelero con Pablo. Y mi papá calmadamente me vio a mis ojos y me acordó, si tú y tu casa reconocen que Cristo es el Hijo de Dios, tú y tu casa serás salva. Tu abuelo va a recibir a Cristo. Se fue a Nicaragua, yo me acuerdo, vine de la escuela un día, encontré a nuestro pastor con otros hermanos reunidos. Yo sabía que mi abuelo había muerto en ese momento, pero no era mi preocupación. Yo ya sabía que su tiempo era corto. Mi preocupación es qué había pasado con el alma de mi abuelo. Subí con ese sentido tenso, nervioso. Vi a mi mamá, le pregunté, ¿qué pasó? Tu abuelo aceptó el Señor y murió en paz en manos de su Salvador. Hay que tener fe, pero en el fin respetar que el individual va a tomar la decisión y va a hacer algo
especial. El rey Salomón, pienso que es bueno terminar aquí, nos da la importancia de reconocer eso. Dice Eclesiastés 11:9 al 10, gente joven, y esto va para todo, no es solamente al joven, cuando el consejo que sigue la juventud es hermoso. Disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por adelante, no tiene sentido. En otras palabras, vas a ser responsable por tus propias decisiones. Nosotros tenemos que respetar en cuanto al llamado del Señor, el individual va a tener que tomar su propia decisión. Así que nuestro deber en nuestros círculos sociales es proclamar que hay un Dios que les ama, proclamar que hay un Dios que quiere que sean salvos, y lo hacemos como viviendo una vida que testifica a esa verdad. Como hablamos, como nos platicamos, como nos tratamos, debe de reflejar esa nueva vida que tenemos en Cristo, y en el fin respetar que queda siempre entre Dios y el individuo. Respetar que esa persona tiene todo el derecho a decir sí, quiero a Cristo, pero también tiene todo el derecho a decir no, no me importa Cristo. Y en el fin, sea sí o no, ellos van a enfrentar esa realidad que van a tener que rendirle cuentas a Dios. No a vos, no a mí, no al pastor. Rinden cuenta a Dios. Al ser despedidos, quiero que tengan en mente estas preguntas, porque me gustaría que en la próxima sesión que tengamos juntos, y estas preguntas quiero que la repasen como familia. Así que estas preguntas, antes de dormir, reúnanse su familia y pregúntense estas preguntas, y juntos quiero que traigan una respuesta. Y para también respetar el tiempo que tengamos la próxima vez, esténse listos, porque no voy a pedir voluntarios. Mi dedo va a escoger voluntarios. Así que discútanlas, oren y vengan preparados para la próxima sesión. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hemos abierto tu palabra, hemos recibido, hemos empezado, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que te vas a seguir moviendo en medio, Señor, de tu pueblo aquí. Gracias, Padre, una vez más por el tiempo que tenemos con el compañerismo. Bendice el tiempo que vamos a tener con los jóvenes, Señor, y sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos en sus estudios con nuestros hermanos pastores, y los pequeños, Señor, bendito con nuestros hermanos y hermanas que van a estar, Señor, con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.